Debido a irregularidades, concretamente 6 posibles ilícitos en la gestión de los fondos europeos, David, una persona a la que ya he entrevistado en otras ocasiones, presentó una denuncia contra Pedro Sánchez. En total se apreciaban 6 posibles ilícitos, motivo por el cual fue denunciado, entre otros, malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias. Pues bien, ya hemos obtenido respuesta y aunque a priori pueda parecer agridulce, todavía quedan otras vías que abordar. Tendréis tanto el auto como la denuncia presentada en un comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo. Sin más dilación, vamos con la entrevista a David, que nos explicará la respuesta que ha recibido. Estamos de nuevo con David, la persona que interpuso por 6 posibles ilícitos una denuncia contra Pedro Sánchez derivada de la gestión de los fondos europeos, donde se aprobó un Real Decreto para su gestión, también se creó un consorcio. Eso lo tenéis más desarrollado en otros vídeos, pero esta entrevista en particular tiene como objetivo actualizar la información porque tenemos una novedad que a priori puede ser mala, pero dentro de lo malo todavía hay caminos por los que podemos continuar. ¿Qué novedad tenemos, David? Bueno, pues la novedad es que de todas las situaciones posibles que se podrían haber dado, se ha dado la más desfavorable. En resumidas cuentas, la Fiscalía se ha inventado una triquiñuela, se la ha presentado a la Sala Segunda y la Sala Segunda se la ha comido entera. Esta triquiñuela es bien sencilla. No han querido entrar en el asunto, no han querido entrar en el meollo y han convertido esto en una cuestión absolutamente ridícula. En el auto en el que se solicita el archivo y la admisión de la denuncia, plantean básicamente 2 ideas. Ambas las podrá comprobar la audiencia viendo sendos documentos, es decir, el documento íntegro de la denuncia más el del auto, más el informe de la Fiscalía cuando al final se decidan a dárnoslo, pero viene a decir que es que la denuncia que no tiene una redacción clara, que no hay forma de vincular los actos que se denuncian con ningún tipo penal en particular, que las acciones que se describen pues no tienen ninguna lógica. La mayor parte de las personas que vean este vídeo ya han visto los anteriores y saben perfectamente que toda esta denuncia se basa en el incumplimiento del mecanismo para el acuerdo de consorcios que el propio gobierno creó y promulgó específicamente para la gestión del plan de recuperación con objeto de saltarse una serie de controles parlamentarios y de Consejo de Ministros y que les permitió nombrar a Iberdrola, Volkswagen y SEAT como ejecutantes de un proyecto que en ese momento ni siquiera existía. Y esto se les presenta en la denuncia de una manera documentalmente justificada, apoyada punto por punto en cada uno de los artículos que se han vulnerado y comparándolo con el procedimiento legal y con los tipos penales a los que pueda ajustarse. Con lo cual, esa primera barbaridad que la Fiscalía le ha presentado a la Sala Segunda y que la Sala Segunda gustosamente se ha tragado es simplemente absurda. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Significa que no han abierto el texto de la denuncia, no se han tomado la molestia de leerlo, o lo que sería más grave, sí que se la han tomado y han decidido coger una vía alternativa para no profundizar. La segunda barbaridad que se han sacado de la manga es decir que un presidente del gobierno no está vinculado legalmente a las decisiones que toma, sobre todo, dice aquí, cuando las decisiones son tan grandes, tan complejas, cuando hay tantas cuestiones que atender. Con lo cual resulta que están planteando que un presidente del gobierno, si toma una decisión pequeña que se desvía de la legalidad, no tiene responsabilidad penal porque entra dentro de la discrecionalidad de la labor de gobierno, y si la decisión que toma atañe al conjunto del Estado, tampoco es responsable porque entonces es una decisión particularmente grande. Un inciso, quiero recalcarlo. Sí. Lo primero, sobre los 6 posibles ilícitos, gente no versada en derecho entiende perfectamente que se está denunciando, con lo cual me parece difícil pensar que un fiscal no lo entienda. Pero lo segundo, ¿no había Sánchez creado un Real Decreto en Consejo de Ministros, lógicamente, para la gestión de esos fondos europeos y no se había creado toda una serie de estructura para que precisamente esos fondos europeos dependiesen directamente del propio Sánchez, con la creación de un comité de expertos incluso? Claro, es totalmente como lo estás explicando. Lo primero, en esta denuncia que se les envía, viene perfectamente delimitado que lo que se denuncia no es una decisión, sino precisamente todo un entramado legal, un entramado organizativo que
consigue canalizar titularidad de todas las decisiones en una única persona, que es el presidente. Por supuesto que el presidente no redacta de su puño y letra el Real Decreto Ley, pero las directrices tienen que partir de un equipo de gobierno y ese equipo de gobierno a su vez recibe esas directrices de una cabeza pensante. Es decir, por mucho que Fiscalía diga que no van a entrar a profundizar porque es algo excesivamente grande como para atribuírselo a una única persona, cuando vemos que el informe del comité técnico no se emite porque ese comité técnico no se nombra a tiempo y la decisión de no nombrarlo recae directa o indirectamente, asciende por la cadena de mando justo hasta el presidente del gobierno y así con todas las decisiones. Insisto que cuando la audiencia que tenga el tiempo, el conocimiento y la paciencia de cotejar lo que dice la denuncia con lo que dice el auto, se va a encontrar con que, haciendo un paralelismo, si esto fuera un asesinato, en la denuncia se presenta al presidente del gobierno al lado del cadáver, sujetando con una mano el arma del crimen, con la otra manchada de sangre, y lo que dice la fiscalía es que el plan para ejecutar a esa persona era lo suficientemente complejo como para no poder atribuirle el crimen a quien está sujetando la pistola. Y esto es abiertamente ridículo. Es totalmente ridículo. De todas formas, para que no cunda el desánimo, todavía quedan vías abiertas, todavía se puede optar por otro tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, una querella, ¿no? Quedan varios, de hecho. Te voy a contar todos los que ya están en marcha más los que quedan por poner. Porque en uno de los vídeos anteriores yo me comprometía y mantengo ese compromiso a denunciar, a querellarme, si soy capaz, contra toda aquella persona susceptible de estar prevaricando. Es decir, toda aquella persona susceptible de estar amparando el delito. Y una de estas denuncias va a ir dirigida directa y explícitamente contra los 20 miembros del comité técnico, quienes, si bien no pudieron emitir el informe porque no estaban constituidos, sí que entra dentro de sus responsabilidades legalmente establecidas el llevar el asesoramiento, el control técnico de la ejecución del plan. Y no denunciaron esa irregularidad y, por lo tanto, entiendo que tienen una responsabilidad, como mínimo, administrativa. La No, y segunda además es que ese persona. comité, perdona que te Dime. interrumpa, ese comité, al igual que el Real Decreto, se generan ad hoc por el propio Pedro Sánchez para la gestión de los fondos, independientemente de que surja después, que eso lo hace todavía más grave, que el comité se cree Claro. después de que ya comience la gestión. Es que ese comité técnico no es como el famoso comité sanitario. Este comité debe de existir por imperativo legal. El Real Decreto Ley que regula la gestión del plan de recuperación así lo recoge, así lo exige y le da unas funciones determinadas, como es la de emitir un informe previo al acuerdo de consorcio para todos aquellos proyectos del plan de recuperación. Eso es lo que se le está mostrando al Tribunal Supremo, eso es lo que no ha querido ver. No han querido profundizar en que el acuerdo de consorcio se produce antes de la aprobación del plan de recuperación, antes de la existencia misma del proyecto que van a ejecutar esas empresas y, sobre todo y fundamentalmente, saltándose el artículo 68 del Real Decreto Ley, eludiendo la obligación de que el comité técnico emita ese informe. ¿Quedan otras vías aparte de mandar a sus miembros del comité técnico? Efectivamente, el auto recoge la posibilidad de recurrir en súplica y esto es algo que en este momento está en marcha. Se han solicitado la suspensión de plazos para poder recurrir a la justicia gratuita y que la justicia gratuita me ayude a redactar ese recurso de súplica. Además de todo lo anterior, una de las grandes asociaciones civiles de este país y de las más activas ha tomado en consideración el cuerpo de la denuncia y allí donde la Fiscalía del Supremo dice que no ven absolutamente nada, ellos encuentran motivos suficientes para plantearse convertir mi denuncia en una querella. Y esto mismo está ocurriendo con el que a día de hoy yo creo que es el principal partido de la oposición. Con lo cual, aún quedan la opción de apretar a través de las personas que con sus acciones están amparando la ejecución irregular, presuntamente delictiva, del plan de recuperación. Nos queda saber si el Colegio de Abogados de Madrid, a través de la asistencia jurídica gratuita, tienen el valor, el acierto y el interés en ayudarme a redactar este recurso de súplica y en ese medio tiempo todavía esperamos la respuesta tanto del partido
como de la asociación para que todo esto no quede en saco roto. El partido entiendo que no es el PP, sin que me digas cuál es. Si te digo que es el principal partido de la oposición, tal y como están las cosas, creo que tu audiencia lo ha entendido a la primera. Que no ha sido el PP. Bien, entonces todavía nos queda camino por recorrer. Lo digo porque habrá gente que tener esa idea inocente de que la justicia no se ha politizado, que no se mete mano en fiscalía, diga, bueno, si esto queda así, que es que no hay nada, y efectivamente estamos viendo que sí que hay mucho, y además que no cuando el desánimo, que todavía hay otras vías por las que se puede tirar. ¿Hay algún otro detalle de la respuesta que te han dado que te haya podido llamar la atención por cómo está redactado, por las excusas torpes que hayan podido dar? O incluso que entiendas que hay una intencionalidad de no continuar investigando porque puede perjudicar a los intereses políticos del presidente. Voy a dejar que sea la audiencia la que tome en consideración ambos documentos y saque sus propias conclusiones. Para mí es muy claro. Lo que la audiencia no sabe es que todo este asunto ya se ha presentado a las instituciones. En primer lugar, se presentó al defensor del pueblo y lo tiró más o menos por el mismo motivo. No entendía que el problema procedimental y el problema administrativo que se le estaba planteando constituía en sí mismo un delito al proporcionar la ejecución, al otorgar la ejecución del plan de recuperación, de uno de los proyectos del plan de recuperación, a determinadas empresas sin concurso. Posteriormente, esto se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, quien intervino analizando el caso, enviando un informe en el que decía exactamente cuál era el problema. El problema es que se había otorgado la ejecución de un proyecto inexistente a varias empresas sin que hubiese mediado concurso de ningún tipo, y aún así decían que era un problema administrativo en el que no podían entrar. Y esta misma persona que dio esta respuesta tan naif, tan ingenua, fue María Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Tribunal Supremo. Que además ha sido Pues por que ella ya había trabajado en el Tribunal Constitucional cuando era fiscal general Conde, Cándido Conde claro, Pumpido, que ha sido su protegida, que es quien la ha promocionado, que es una persona del partido, en resumidas cuentas. eso es. Pues con esa respuesta que recibo de Fiscalía, la replico y le planteo a Sánchez Conde directamente en mi réplica que, bueno, que su contestación es abiertamente corrupta, que lo que está haciendo es intentar tapar un caso porque no finge no entender cuál es la problemática de entregar la ejecución de un proyecto inexistente a una empresa sin que medie concurso. Y con esa misma respuesta yo la incorporo a una primera denuncia al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda, denuncia que se admite y denuncia que la propia Fiscalía solicita inadmitir, solicita archivar, porque dice que exactamente lo mismo. No entendemos lo que está ocurriendo y como no lo entendemos, no podemos entrar a juzgarlo. Y en este auto, en el último, en el de la denuncia, que se formula en abril de este año, lo que están haciendo es remitirse directamente a la otra denuncia. Y de hecho, en una de las partes dicen algo así como, es que ya habías dicho esto y en aquel momento no era claro. Y a mí esto me parece, te diré, no sé si una falta de respeto, más bien una falta de profesionalidad. Porque cuando a mí me desestiman la primera de las denuncias, me explicitan en el auto y no les faltaría razón que, lo primero, que los datos que se aportan son confusos, aunque eso eludo toda responsabilidad. El PSOE lleva haciendo ERTES, PERTES y repertes desde no sabemos cuánto con el fin de confundir a la ciudadanía. La segunda que me dicen que es que está mal escrito, que es difícil de entender, que es que la cronología que yo pongo fecha por fecha, explicando qué es lo que se hizo, qué es lo que se debería hacer Pero y ¿qué por qué parte no está mal. entienden? ¿Qué parte no entiende? ¿Que Sánchez anunció los fondos europeos antes de que se creen? ¿O que se malversaron los fondos porque se entregaron a las empresas para el vehículo eléctrico que a él le dio la gana? ¿O la parte de la falsedad documental? ¿O la parte que no sé exactamente qué es lo que no comprenden? Podría comprender que uno de los 6 posibles ilícitos lo desestimen por el motivo que fuere. Ahora, que no vean indicio de delito en todas las cuestiones que se han planteado en la denuncia, pues ya me parece una manera de reírse, no ya de ti, como Claro, particular, que entiendo que te afecte porque eres el que se ha encargado de redactarlo, sino reírse de toda la nación española y de los contribuyentes, porque los fondos europeos no es un dinero que nos regalen, es un dinero que viene de Europa fruto del endeudamiento de todos los países miembros, incluido España, un dinero que se ha de devolver en el futuro, efectivamente. es decir, nuestro dinero. Simplificadamente, Migueles, no entienden lo que no quieren entender. Porque si
toman la denuncia, la actual, que ese es el inconveniente. Aquí en el auto dicen que como la denuncia previa no les ha parecido suficientemente clara, y aunque en el auto me pedían que fuera más específico, en esta denuncia he sido tremendamente específico. Piensa que el primer ilícito penal que se les plantea, se les da la fecha, 16 de febrero de 2021. Se les da el artículo y la legislación que se vulnera, el artículo 68 del Real Decreto Ley para la ejecución del plan. Se les da el órgano, Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan. Se les enuncia cuál es el procedimiento que se vulnera, cómo se ha vulnerado y cuál es el patrón de vulneración previo que, digamos, le da contexto y le da estabilidad a la afirmación que se le da. Y todo esto apoyado con la legislación correspondiente, con las declaraciones del presidente que se recogen en la página web de la Moncloa, con las declaraciones de la jefatura del Estado, del propio presidente del Gobierno y de la ministra de Industria, que ubican el hecho inequívocamente en una fecha, en un órgano y con una legislación correspondiente. No pueden, esto insisto, no pueden entrar a valorar eso, porque si entran a valorar eso, no queda más remedio que reconocer la comisión de un delito, porque no hay personal administrativo que tenga la potestad de tomar esa decisión sin la autorización, el conocimiento y el beneplácito del presidente del Gobierno. No hay nadie a quien se le pueda achacar. Pues a no ser que quieras agregar nada más, David, muchísimas gracias y continuaremos actualizando esta información para mantener a la audiencia al corriente. Y como todavía quedan recursos que podemos abordar, pues todavía hay que albergar la esperanza. Eso sí, también es importante que esto tenga más repercusión porque, por ejemplo, hemos visto como en el caso de Begoña Gómez o en el caso de David Azagra, hermano de Sánchez, si esto ha tenido cierto calado ha sido precisamente porque se ha mediatizado y ha sido voz populi. También es cierto que, de alguna forma, Sánchez ha logrado crear el relato de que la justicia está politizada, que los jueces son parte de la fachosfera, parte de esa maquinaria de fango, y los ha desacreditado, lo cual es muy grave, desacreditar a la justicia, sobre todo cuando estamos viendo la demolición del Estado de Derecho, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero es importante que esto sea de conocimiento público, para que de esta forma no tengan manera de esgrimir, no, es que esto está mal redactado, que por lo menos sea un escándalo el hecho de que sigan cerrando puertas, aunque nosotros sigamos abriendo ventanas. Así que nada, David, muchas gracias y si quieres agregar algo más. Lo único, recordar a la audiencia que a partir del lunes van a estar colgados los documentos para que quien quiera los pueda cotejar, que se dejará el enlace en la descripción o en los comentarios del vídeo para que tengan acceso y que no se olviden de ese llamamiento a la acción. Si no tomamos parte en todo esto, este asunto queda sin juzgar y si queda sin juzgar el perjuicio para la nación es enorme. Me apoyen a mí, confíen a mí o no, espero que todo el mundo tenga la responsabilidad de saber que lo que se está dejando a día de hoy sin juzgar es posiblemente lo más grave que le ha pasado a este país en las últimas décadas. Lince TV, Política y Noticias.